programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, consultas a psiquiatras y psicólogos han aumentado exponencialmente. ¿A usted le afecta la situación país emocionalmente? Claro que sí, me afecta. ¿Qué le ha dado? Insomnio y muchas veces paso tiempo sin dormir. Consecuencias para una persona y su familia al no poder controlar situaciones de ansiedad o depresión. El estrés es algo que nos pasa a todos, pero debemos de lidiar con él. Lamentablemente la situación sociopolítica del país es uno de los factores que yo diría que influye más en él. Calidad de vida y salud mental. Una cosa tan terrible que es sufrir en silencio de ansiedad, de depresión, de tener ideas negativas permanentemente, estar desmotivado, desconectado de la realidad social, de la realidad familiar. Porque uno de los grandes temores que nosotros tenemos es que el paciente no busque ayuda y se complique con su trastorno, es decir, que se cronifique, que el paciente caiga en estados depresivos muy profundos, pueda tener inclusive ideas de suicidio. ¿Cómo enfrentar situaciones adversas? Niños y adolescentes sumergidos en ambientes violentos altamente vulnerables. Hay una violencia que está oculta, que está escondida en los hogares, en las casas, donde los niños son víctimas de la violencia de la mamá angustiada por tanto problema, y entonces, bueno, la manera de educar, la manera de criar como pauta cultural suele ser la violencia, no solo la violencia física, sino también la violencia que tiene que ver con la humillación, con la ofensa, con la descalificación del niño. Repunte de casos alertan a toda una sociedad. Pero cuando discriminamos y vemos entre 12 y 17 años en la adolescencia, vemos que esa edad se ha convertido en una alcabala para muchos de nuestros muchachos que no la pasan, porque en esas edades vemos que entre 15 y 17 años se triplicó el número de muertes violentas, ¿no? Violencia en ebullición. Adolescentes, víctimas o victimarios. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que, como siempre, pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949, recuerden, con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100porvenezuela o por Facebook en la página de Televen. Hoy iniciamos con un tema que les invitamos a prestar mucha atención. Psiquiatras y psicólogos a nivel nacional actualmente señalan que sus consultas están abarrotadas. Si a este dato le sumamos que, según cifras oficiales, los trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad, las disfunciones sexuales, el déficit de atención en niños y adultos y la depresión son las 5 primeras causas de consulta a un psiquiatra en Venezuela, según la más reciente data publicada por el Ministerio de Salud en el año 2008. Nos preguntamos cómo enfrentar situaciones adversas para evitar caer en un cuadro psiquiátrico. Veamos. Constantes preocupaciones, estrés, desasosiego, irritabilidad, ansiedad, depresión son tan solo algunas de las emociones que vive día a día el venezolano y que se refleja en el incremento de las consultas a los especialistas. Es innegable que las estadísticas han hecho que las enfermedades mentales han subido de manera significativa. Las incidencias de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastorno bipolar, abuso de sustancias y algunos trastornos de la personalidad, como por ejemplo trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, también se han incrementado estadísticamente. Entonces, si consideramos estos 5 diagnósticos que se han incrementado sustancialmente, por supuesto el impacto sobre las estadísticas en nuestra consulta se han incrementado dramáticamente. ¿A usted le afecta la situación país emocionalmente? Claro que sí, me afecta. ¿Qué le ha dado? Insomnio y muchas veces paso tiempo sin dormir. Entonces eso hace que uno de repente no tenga ninguna actitud para nada. Entonces. ¿Le ha dado depresión? Sí, depresión, sí. ¿Le ha dado a usted depresión? ¿Le ha dado a usted insomnio? ¿Le ha dado a usted crisis?
mucho, sí, angustia, insomnio, toda esa serie de cosas. ¿Te ha dado insomnio? Sí, lamentablemente sí, porque bueno, por el mismo trabajo, las preocupaciones. Voy intranquila porque aquí tengo que estar siempre con familiares porque es que no estoy bien. Indudablemente que la situación está un poquito delicada. Digamos, depresión, impotencia. Hasta ahorita no. Pero bueno, trato de sobrellevar las cosas. Creo que el venezolano tiene la capacidad de salir adelante ante las dificultades. Bueno, es lo que tratamos de hacer. Sabemos que cualquiera de estas enfermedades que se cronifican comienzan a producir deterioro del sistema nervioso central, el individuo comienza a tener problemas cognitivos a nivel de memoria, de atención y concentración, a nivel de funciones ejecutivas como proyectarse, tener a futuro objetivos más precisos, más claros y tener un futuro más esperanzador. La memoria y cuenta del Ministerio de Salud de 2010 señala que se realizaron 4.847 consultas externas de psiquiatría y en 2011 esta cifra subió drásticamente a 171.544 pacientes. Ya no somos el país más feliz del mundo, nos encontramos en los países subdesarrollados que tienden a tener valoraciones moderadas de bienestar. ¿Cómo enfrentar situaciones adversas? La crisis económica y política que vive Venezuela y que se traduce en preocupación por la inseguridad, la escasez de alimentos, medicinas, repuestos para automóviles y falta de vivienda, empeora el estado psicológico del ciudadano en Venezuela. Los medicamentos, yo le oí al presidente diciendo que si el que le faltara un medicamento, que lo llamara él, entonces ni que él fuera a farmacia, porque si no hay en ninguna farmacia, ¿cómo lo va a tener él? Bueno, emocionalmente mucho, porque ahora no puedo viajar tanto, no se puede comer lo que uno quiere, ¿no? Se nota una escasez, yo no sé si verdadera o ficticia de todas las cosas, ¿no? En un país que es muy rico, ¿no? Es una lástima que esto sea así, ¿no? De acuerdo a los expertos, en el escenario económico, la inflación, la escasez y el alto costo de la vida han dado paso a que algunas personas se sientan estresadas porque no logran cubrir sus necesidades básicas. Podemos decir que en algunos aspectos de nuestra vida actual, ese bienestar ha disminuido. Esa satisfacción con respecto a cómo me rinde el dinero, evidentemente la tenemos comprometida porque no me alcanza el dinero. Segundo, no puedo salir por mi ciudad, por mi hermosa Caracas, no puedo salir como yo salía antes. Sabemos que después de las 8 de la noche está todo el mundo recogidito en su casa por prevención. Sí, hay una dimensión de nuestro bienestar que está comprometido y que ha disminuido. Si lo pudiéramos evaluar del 0 al 100, evidentemente, hace 20 años atrás lo podíamos evaluar quizás más de 50 para adelante. Pero en este momento, cada uno según su realidad y según su situación, si tiene o no tiene trabajo, si vive en sectores más peligrosos que otros, lo puede evaluar más o menos, pero evidentemente todos nosotros hemos mejorado nuestra calidad de vida. Yo la caracterizaría por 4 elementos fundamentales: la violencia y la inseguridad, que hace que el individuo permanentemente viva en hipervigilancia con una situación de amenaza o peligro. Segundo, la situación de estrés inescapable, que el individuo sienta que no hay salida, que no puedo hacer nada. La otra es la incertidumbre. La incertidumbre es una de las sensaciones humanas más difíciles de manejar. Es mucho más fácil manejar una noticia negativa, pero claramente definida, a manejar la incertidumbre. Nosotros sabemos que la incertidumbre es esa sensación de que no sé qué está ocurriendo, no sé qué va a ocurrir permanentemente, hace que el sistema nervioso se agote en su sistema de neurotransmisión y el individuo colapse y caiga en un estado de ansiedad o caiga en un cuadro depresivo. Y la otra es lo que llamamos la realidad contradictoria, que por un lado se dice, por ejemplo, que Venezuela es el país con el mayor índice de felicidad del mundo, y resulta que tú sales a la calle y tú ves a la gente peleando, la gente se tira en los carros unos con otros, la gente pelea en un automercado dentro de una cola, la gente vive estresada permanentemente. Entonces eso es lo que llamamos una realidad contradictoria, ¿no? Todos estos 4 elementos, por supuesto, hacen que cualquier persona en su sano juicio comience a dar manifestaciones de cualquiera de estas situaciones, ¿no? De trastornos mentales o de trastornos emocionales. O sea, si se me acerca alguien, a mí me han atracado, me han dado puñaladas. Por los ladrones, me han robado en mi propia casa, en la calle.
¿Cómo le ha afectado eso psicológicamente? Claro, uno queda con nervios, ¿verdad? Uno queda nervioso. El nivel de delincuencia ya sabemos todos que aquí no se puede vivir. El estrés es algo que es inevitable algunas veces. ¿Te ha dado estrés? A todos nos da estrés. A que otros digan que es mentira, ¿no? Que eso no es verdad. ¿Cómo hace usted para sobrellevar eso? ¿Cómo? Así que tiene que andar activo y así que estamos viviendo. Algunas personas se refugian en la fe religiosa como una manera de apalear la crisis. Sin embargo, el padre salesiano Carlos Méndez señala que la espiritualidad debe ir acompañada de otras fortalezas. Que cuando una persona trata de buscar solamente en una dimensión la solución para sus conflictos, tiende a convertirse en una persona individualista. Y esta persona individualista a su vez va a hacer que todas sus dimensiones giren en torno a sí mismo, sin abrirse a la posibilidad de otras dimensiones ni abrirse a la posibilidad de otros. Entonces eso al final va creando también ámbitos de violencia, va creando ámbitos de supresión de la realidad, de la propia identidad, de la identidad del otro, y va haciendo que la persona se vaya apartando de la realidad del mundo con la que tiene que convivir y subsistir, y la vaya viendo siempre como ofensiva o como una realidad que está en constante ataque hacia su propia persona y hacia lo que se ha construido como propia identidad individual. En la memoria y cuenta del año 2013 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, solo 8 estados reportaron los datos de consultas de salud mental. En total sumaron 73.294 consultas, entre ambulatorios y hospitales, que suman 12 psiquiátricos a nivel nacional, más los servicios de psicología, psiquiatría e higiene mental en los centros públicos. En cada uno de ellos, en promedio, se registraron entre 1.000 y 2.000 consultas al mes. La asistencia a las consultas de psiquiatría y psicología clínica se han incrementado dramáticamente en los últimos 10 años, particularmente en los últimos 5 años, se ha incrementado casi que al doble de lo que se veía hace 20 años. ¿De acuerdo? Fíjate, en este momento a nivel hospitalario, en la parte del sistema de salud público, en el privado, estamos prácticamente colapsados. O sea, a nivel en cuanto al manejo del volumen de pacientes. Y como sabemos muy bien, el paciente que asiste por una cuestión psiquiátrica o psicológica, el paciente que merita un tiempo. Yo no puedo ver un paciente en 10 minutos, en 15 minutos, ¿no? Como pudiera de repente ocurrir en otra especialidad, que la evaluación es netamente clínica. Aquí no, aquí el paciente viene con una clínica, una sintomatología, pero también viene con una historia asociada a esa sintomatología o con una simbolización o representación asociada a los síntomas que tiene. Por supuesto, eso lleva una escucha. En la próxima parte, ante situaciones adversas, ¿cómo preservar la salud mental? La situación mental se ha deteriorado. Eso está a la vista de la forma como se vive, de la angustia permanente en la que estamos sometidos. Eso lo podemos observar. Y más adelante, violencia social contra los niños y adolescentes en ascenso. Ya uno puede hablar de una cultura de la violencia que se ha venido como desarrollando y que tú vas en la calle y temes de cualquier otro ser humano que esté alrededor de ti. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. De acuerdo con la última data publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en el año 2008, en Venezuela se registraba una prevalencia de 23,8% de trastornos de ansiedad en la población. Es decir, ya para el año 2008, hace ya 6 años, esta cifra duplicaba la media internacional, que según la Organización Mundial de la Salud es de 12%. Si a esta preocupante realidad se le añade el hecho de las terribles consecuencias para una persona y su familia al no poder controlar situaciones de ansiedad o depresión, entre otros trastornos, estamos ante una grave grieta en la salud mental del venezolano. Es por ello que hoy abordamos un tema vital: cómo enfrentar situaciones adversas. Veamos. Según este experto en psiquiatría, las patologías más recurrentes en las consultas son los trastornos de ansiedad.
Los trastornos de ansiedad es un grupo de enfermedades cuyo síntoma fundamental y principal es la ansiedad. Es decir, el individuo tiene un miedo, una sensación de que algo malo va a ocurrir, tiene una percepción amenazante y peligrosa permanentemente de las circunstancias, del entorno, de su propia salud. Y esto, por supuesto, se puede categorizar en diferentes, dependiendo de los síntomas, en diferentes trastornos. De la situación mental se ha deteriorado. Eso está a la vista de la forma como se vive, de la angustia permanente en la que estamos sometidos. Eso lo podemos observar. ¿Usted cree que, al igual que usted, hay muchos venezolanos que están pasando por lo mismo, por depresión, insomnio, digamos, estrés postraumático? Bueno, sí, la cantidad es grande. Más del 80% de los venezolanos tienen ese problema. ¿La salud mental de todos los venezolanos está afectada por la crisis del país? Muchísimo, eso se lo veo yo muchísimo en el metro. En el metro de Caracas se ve mucho, ¿no? ¿Qué observa usted? Mucha agresión. El venezolano contra el venezolano, antes no era así. Las personas, a pesar que se sienten abrumadas por la situación país, en algunos casos no reconocen que podrían tener problemas más serios. Luis Madrid, especialista en trastornos afectivos y del ánimo, afirmó que acudir al psiquiatra ya no debe ser un tabú. Afortunadamente, el estigma con las enfermedades mentales ha ido disminuyendo de manera paulatina, pero significativa con el tiempo, ¿no? Ya la gente va al psiquiatra como probablemente va a otra especialidad médica. Los psiquiatras estamos trabajando ya dentro de los hospitales generales, dentro de las clínicas de salud general, y eso hace que el paciente vaya con mucha más facilidad. ¿Se ha pensado ir a algún especialista? No, ya fui. ¿Fuiste a un psicólogo? Sí, es claro. Bueno, eso, no salí con cadera, no salí porque tenemos que andar así. Te dictan unas normas para tratar pues, de adaptarnos a esta. A un psicólogo. ¿Qué le dijo el psicólogo? Que esto era cuestión del problema país que tenemos nosotros los venezolanos. ¿Cómo dijo para afrontarlo? ¿Qué recomendación? Manejarlo. Para manejarlo, tener calma en todo esto. Un papel fundamental en esto también han sido los medios de comunicación que han permitido que la gente se informe, que la gente vea que no es peligroso ir al psiquiatra o al psicólogo y que de alguna manera le vamos a ofrecer una ayuda terapéutica para esa cosa tan terrible que es sufrir en silencio de ansiedad, de depresión, de tener ideas negativas permanentemente, de estar desmotivado, desconectado de la realidad social, de la realidad familiar. Porque uno de los grandes temores que nosotros tenemos es que el paciente no busque ayuda y se complique con su trastorno, es decir, que se cronifique o que comience a usar sustancias, que es una de las complicaciones más frecuentes, se comience a consumir alcohol, drogas, o automedicarse, que generalmente tiende a complicar mucho más el cuadro. El paciente caiga en estados depresivos muy profundos, pueda tener inclusive ideas de suicidio. Las cifras oficiales discriminadas más recientes sobre salud mental datan del año 2008. Ese año Venezuela registraba una prevalencia de 23,8% de trastornos de ansiedad, casi el doble de la media internacional, que según la Organización Mundial de la Salud es de 12%. La depresión, que en Latinoamérica es de 6%, en el país era de 6,9% hace 6 años. Lo más preocupante en Venezuela es que ante el auge de estos trastornos, no todos los seguros privados cubren este tipo de patologías. Bueno, la Sociedad Venezolana de Psiquiatría de hace algunos años, desde la primera presidencia del doctor Robert Lespinace, se viene trabajando. A nivel de la Asamblea se introdujo un anteproyecto de salud mental donde uno de los puntos importantes es que se cubran las enfermedades mentales a nivel de los seguros privados y los seguros del Estado. Médico, por fortuna, mire, te voy a decir una cuestión. Yo soy capricorniano y tengo el sol en la casa 6 y entonces tengo muy buena salud, entonces no tengo que ir tanto al médico. ¿Ha pensado en algún momento en acudir a algún especialista, psiquiatra o psicólogo? No, tampoco, porque bueno, yo orgullosamente soy una profesional de enfermería y he estudiado todas esas cosas de psicología, uno de psiquiatría, entonces uno lo sabe conllevar, ¿ves? Los especialistas dicen que se han incrementado las consultas en los psicólogos y psiquiatras en Venezuela. ¿Usted cree que...? Yo me imagino que sí, indudablemente. Yo no he tenido la oportunidad de acudir a un psiquiatra todavía, pero sí es verdad, o sea, afecta, indudablemente que afecta.
ojalá puedan resolver esta situación. De acuerdo a los especialistas, otros trastornos que se generan producto de las adversidades que viven los venezolanos a diario son los de la conducta alimentaria y los trastornos de la personalidad. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por una marcada inestabilidad emocional del individuo, con una dificultad para identificarse con algún proyecto, con alguna identidad propia, tener aspiraciones particulares. Y el otro trastorno de la personalidad es el trastorno antisocial o disocial de la personalidad, que se caracteriza porque el individuo transgrede normas, no siente culpa, no logra empatizar con los demás, se puede tornar violento o es impulsivo con mucha facilidad. Entre los estados más críticos de estos trastornos de ansiedad se encuentra la agorafobia o trastorno de pánico, que es un tipo de ansiedad anticipatoria. Y el individuo comienza a desarrollar una cosa que se llama ansiedad anticipatoria, es decir, tiene miedo que me va a dar el ataque. Si me meto en el metro y me da el ataque, si me monto en un ascensor y me da el ataque, si salgo a la calle y me da el ataque, ¿quién me puede ayudar? Entonces el individuo comienza a desarrollar una cosa que se llama agorafobia secundaria frente a esa ansiedad anticipatoria. El trastorno obsesivo compulsivo no se daba con mucha frecuencia en Venezuela, pero ha empezado a tener un incremento por la situación país. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza porque el individuo tiene ideas obsesivas, que son ideas absurdas, recurrentes, desagradables para el individuo, que se meten en la mente y empiezan a rumiar, y el individuo trata de luchar contra ellas sin poder hacer nada. Paralelamente, el paciente tiene compulsiones, que son actos, rituales repetitivos, que tratan de anular la actividad obsesiva. Entonces, por ejemplo, si tengo una idea obsesiva de que todo está contaminado, de que todo está lleno de bacterias y que me puedo enfermar inminentemente, yo comienzo a lavarme las manos permanentemente, a usar gel desinfectante, a no tocar a la gente, a no darle la mano a ningún individuo. Si alguien tose, yo salgo corriendo inmediatamente. Entonces el individuo comienza a tener actividad compulsiva en ese caso, ¿no? Señalan los expertos que el problema con estos trastornos producto de las adversidades es que se mantengan en el tiempo y se conviertan en algo insostenible, al igual que perjudicial para la salud física y mental. Por lo menos la desesperanza es una consecuencia de la depresión. Ya estamos acostumbrados, lamentablemente, pues creo que el tiempo dirá qué sucederá aquí. El estrés es algo que es inevitable algunas veces. En la próxima parte, ante situaciones adversas, ¿cómo preservar la salud mental? Realmente hay personas que la están pasando muy complicado, pero las personas, cuando han transitado por adversidades complicadas y han sobrevivido a ellas y se han recuperado de esas adversidades, tienen en su práctica, durante y después, un genuino sentido de que la divinidad los protege. Practica la espiritualidad y eso te va a dar esperanza. Y más adelante, violencia social contra los niños y adolescentes en ascenso. Ya uno puede hablar de una cultura de la violencia que se ha venido como desarrollando y que tú vas en la calle y temes de cualquier otro ser humano que esté alrededor de ti. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. ¿Cómo enfrentar situaciones adversas? Es el tema que hoy estamos abordando en 100% Venezuela. La conflictividad, la violencia y la inseguridad prevalecen dentro de las causas que hacen que se expresen diversos trastornos en la salud mental del venezolano. Los especialistas señalan ataques de pánico, trastornos por estrés postraumático y estrés agudo dentro de las principales manifestaciones en sus pacientes. Veamos. Expresó este psiquiatra que los venezolanos se defienden ante las adversidades adoptando 5 conductas. La gente adopta 5 posiciones fundamentales, que cuando se rigidizan, es decir, se comienzan a funcionar como estilo único en el individuo, comenzamos a ver más patología de lo que ya había previamente, ¿no? Uno es la posición paranoide, o sea, el individuo comienza a ver todo amenazante,
a las personas con mala intención. El que se me acerca es porque viene a robarme, el que se me acerca es que tiene alguna mala intención, me va a montar un guiso, me va a montar una cosa ahí donde yo voy a caer. La otra posición que es una posición fóbica, es decir, que el individuo comienza a sentir la realidad como amenazante. No es la gente que tiene mala intención, sino que la realidad en sí misma, el entorno es amenazante. Y entonces el individuo comienza a evitar salir, comienza a desarrollar agorafobia, salir a espacios abiertos. Si me monto en el metro me puede pasar algo, si me voy para un centro comercial me puede ocurrir algo al salir del centro comercial. Si voy al banco es terrible, tú no te imaginas la cantidad de fantasías que tiene la gente cuando va a salir de un banco, de que el otro pueda pensar que trae dinero, por ejemplo. Y esas fantasías, por supuesto, van cargando cada vez más la situación emocional. La otra posición es la posición disociada. Entonces, muchas personas se disocian de la realidad. Aquí no está pasando nada, aquí realmente bueno, no me meto en las redes sociales, no leo prensa, no veo televisión, veo puras películas de afuera. El individuo comienza a rezar, mira, Dios nos va a ayudar, empezamos a pedirle a la Virgen que nos proteja, o comenzamos a idealizar alguna figura pública que es la que nos va a salvar. De alguna manera eso nos disocia de la realidad. La cuarta posición es la posición depresiva. Entonces mucha gente se deprime, comienzan a vivir con desesperanza, aquí no hay salida, bueno, vamos viviendo como vaya bien, como es que dicen, como vayan viniendo, vamos viendo. Y la quinta posición consiste en la posición psicopática. Entonces muchas veces las personas ven, oye mira, ya que yo veo que todo el mundo transgrede, todo el mundo rompe las normas, todo el mundo paga para que el servicio se dé, o me como el semáforo, porque bueno, uno lo oye muchísimo en la consulta. Por ejemplo, hay gente que dice, después de las 9 de la noche, yo no me paro en un semáforo, yo me como la luz. Este caos representa para las personas naturales y jurídicas un alto costo. Por ejemplo, aumenta el ausentismo laboral, disminuye el rendimiento físico y psicológico, afecta la calidad del trabajo, se produce improductividad y un clima organizacional negativo. El estrés es algo que nos pasa a todos, pero debemos de lidiar con él. Lamentablemente la situación sociopolítica del país es uno de los factores que yo diría que influye más en él. Y aunque todo esto nos lleve muchas veces a perder la cordura por tanta escasez que estamos viviendo, debemos de mantener la compostura y es la realidad, pues. ¿Le ha dado a usted depresión? ¿Le ha dado a usted insomnio? ¿Le ha dado a usted crisis? Mucho, sí, angustia, insomnio, toda esa serie de cosas, porque no es una situación para un país como este, que es rico. Realmente hay personas que la están pasando muy complicado, o sea, que sí están pasando o están teniendo tránsitos muy comprometedores. No todo el mundo tiene la misma intensidad de situación adversa, por decirlo así. Pero las personas, cuando han transitado por adversidades complicadas y han sobrevivido a ellas y se han recuperado de esas adversidades, tienen en su práctica, durante y después, un genuino sentido de que la divinidad los protege. Practica la espiritualidad y eso te va a dar esperanza. Los expertos mencionaron cuáles son los tratamientos para estas patologías. Desde el punto de vista psiquiátrico, el tratamiento consistiría en farmacoterapia si se amerita. Por ejemplo, ahorita contamos con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son medicamentos que no son psicotrópicos y que con los días comienzan a bajar los niveles de ansiedad y el individuo comienza a interpretar la realidad de otra manera, mucho más adaptada a la realidad. A veces las personas se quedan encerradas en tratar de obtener una sola solución a los problemas y no se abre la posibilidad de la ayuda del otro que puede iluminarnos y que puede ayudar a que pensemos en que hay otras soluciones o que también las soluciones las podemos obtener en grupo, en conjunto. En la familia muchas veces el padre es el que soluciona o la madre es la que soluciona, pero quizás si se integrara toda la familia, las soluciones serían más prósperas y serían más inmediatas, serían las más adecuadas para la vida familiar. Tener una actitud constructiva, porque lo positivo no quiere decir que andamos engañándonos en la vida, inventándonos una realidad paralela que no existe, sino tener sentido de realidad, tener los pies bien puestos sobre la tierra, pero también evaluar con honestidad, evaluar con justicia y con equidad lo que es nuestra vida en plenitud. Otra de las recomendaciones que dan los investigadores y profesionales del área de la conducta, además del tratamiento farmacológico cuando los trastornos se mantienen en el tiempo, se encuentra la psicoterapia, que
que ayuda a cambiar actitudes negativas frente a las adversidades. Lo primero que nosotros recomendamos a las personas es que vayan creando espacios de discusión empática. ¿Qué significa esto? Bueno, espacios donde la gente pueda conversar de temas particulares, de temas que tengan que ver con la realidad, pero también incluir temas que de alguna manera relajen, dispersen al individuo. Las llamamos de discusión empática porque también es no nada más decir y hablar y hacer catarsis, es también escuchar al otro. Escuchar al otro tiene de alguna manera un impacto terapéutico en la psiquis del individuo. Sé creativo en el camino. En estos días una señora muy querida me decía, este tema de la falta de comida lo que ha hecho es que me ha invitado a comer diferente. Sin embargo, las personas que han pasado inclusive por situaciones donde no han tenido que comer o han comido papa durante muchísimo tiempo, han utilizado la creatividad para transitar por esto. Huir del estrés en lo posible, crear espacios donde me relaje, crear espacios donde yo pueda caminar, donde yo pueda contactar con la naturaleza, donde pueda de alguna manera dialogar de manera relajada con alguien. Y lo otro es evitar relaciones tóxicas. Hay gente que es tóxica, hay gente que permanentemente vive hablando mal de lo negativo, del pesimismo, de que la situación nada es buena. Entonces tú le comentas algo malo que te está pasando y esa persona te dice algo que es peor que lo que te está pasando a ti, te solapa, probablemente es tu problema. Considerar una mirada que nos permita perdonar y vivir el perdón desde ahorita. ¿Y qué es perdonar? Resignificar nuestro pasado. Perdonamos cuando le encontramos un sentido de aprendizaje a lo que nos ha ocurrido, lo que quiera que nos haya ocurrido. El pasado solo sirve para aprender de él y para identificar los temas pendientes que tenemos y poderlos resolver hoy. En la próxima parte, siembra de valores, antídoto contra la violencia. Mucha de la gente ya no quiere denunciar porque dice que no quiere meterse en problemas, porque duda de que haya un resultado efectivo. Y más adelante, violencia social contra los niños y adolescentes en ascenso. Ya uno puede hablar de una cultura de la violencia que se ha venido como desarrollando y que tú vas en la calle y temes de cualquier otro ser humano que esté alrededor de ti. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La vulnerabilidad de los niños ante el entorno hace que el medio ambiente en el que estos se desarrollen forme parte importante en la definición de su conducta futura, tanto en la adolescencia como ya en su etapa adulta. Le invitamos a prestar especial atención al siguiente reportaje porque aborda un tema muy sensible en nuestra sociedad, el de la violencia social y su incidencia en los más jóvenes. Veamos. La violencia social contra los niños y los adolescentes es una problemática que, pese a las leyes, no ha podido ser erradicada en nuestro país. Y los niños son agredidos justamente en los espacios donde deberían estar más seguros y protegidos, que son sus hogares, sus casas, ¿no? La máxima expresión de violencia ocurrió aquí en Caracas el 15 de junio de este año 2014, cuando una joven de 23 años, en un momento de rabia porque el niño lloraba mucho, lo lanzó al piso, fracturándole el cráneo y murió. El hecho ocurrió en una torre de la Misión Vivienda en Macarao, al oeste de Caracas. Cada vez son más graves, más cruentas, más duras las situaciones que vemos que afrontan los niños y eso es tremendamente notable. Los especialistas alertan que quienes causan daño a los niños o a los adolescentes no son personas desconocidas
cuando no son los padres, son personas muy cercanas al círculo familiar y vecinal. Violencia en ebullición. Adolescentes, víctimas o victimarios. Secodat es una organización que desde el año 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos desde la niñez y hasta la adolescencia. Sus autoridades alegan que en los últimos 9 años, es decir, desde el año 2005, ha sido muy difícil acceder a las estadísticas sobre cómo afecta la violencia social al sector más vulnerable del país. Mucha de la gente ya no quiere denunciar porque dice que no quiere meterse en problemas, porque duda de que haya un resultado efectivo de esa denuncia, y eso es un hecho grave. En todo país debería haber un registro sistemático de las situaciones de violencia contra la niñez en términos, por ejemplo, de estadística de niños lesionados, niños heridos, situaciones en las cuales el registro de niños víctimas de homicidios por armas de fuego o víctimas de heridas por armas de fuego. Sin embargo, lo que tenemos en el país son datos parciales, a veces aportados por una sola policía, no por los centros en general policiales. Entre octubre del año 2010 y septiembre del 2011, es decir, un año, y aún con las limitaciones de datos oficiales, Secodat logró levantar un registro de 4.107 casos de diferentes tipos de violencia que afectaron a los niños y adolescentes, lo que corresponde a casos reseñados por la prensa nacional. Ese informe anual determinó que la violencia social es la que más impacta a los menores. De esa cifra, 1.492 casos, es decir, 36%, se refiere a homicidios, lesiones, desapariciones, negligencia médica, violencia obstétrica y contaminación hospitalaria. Y de ese total, 796 fueron homicidios que tuvieron como causa principal los ajustes de cuenta, que alcanzó la cifra de 44%. El 20 de mayo de este año 2014, la comunidad de El Junquito y por ende todo el país vio con horror como un adolescente de 13 años asesinó a otro de 15 frente al liceo donde ambos estudiaban. Un alumno de 9º año asesinó a uno de 4º año de bachillerato con una pistola que le habría prestado un amigo. Al parecer la víctima se metió para tratar de que no hubiese problemas con otro compañero y este accionó el arma contra él. Hasta ahora hay 2 jóvenes detenidos por el CICPC, el presunto homicida y otro estudiante de 14 años quien habría facilitado el arma de fuego. Su entorno familiar está siendo en la actualidad minuciosamente investigado para determinar cómo y por qué el arma llegó a su hogar y de allí desatar esta tragedia. Pereira, con los datos que les llegan vía medios de comunicación social y como parte de los contactos con la comunidad, afirma que la violencia social contra los niños y adolescentes ha crecido de forma sostenida. Desde el año 97 al año 2009 nosotros realizamos una investigación en Secodat donde pudimos constatar que se duplicó y un poquito más la tasa general de muertes violentas por homicidios, la mayoría de ellas por armas de fuego. Pero cuando discriminamos y vemos entre 12 y 17 años en la adolescencia, vemos que esa edad se ha convertido en una alcabala para muchos de nuestros muchachos que no la pasan, porque en esas edades vemos que entre 15 y 17 años se triplicó el número de muertes violentas, ¿no? Por eso la clave está en que usted entienda que el problema hay que abordarlo desde distintos ángulos. El fundamental es usted desde la casa. Preguntarnos siempre si los niños nuestros desde pequeños también se están acostumbrando a que actuar, responder violentamente es lo normal. Entonces, si tú no reaccionas agresivamente, eres el mamita, eres el muchacho débil y culturalmente entonces se admira al que tiene más capacidad de agresión y de humillación y de imponerse al otro, ¿no? En la próxima parte,
Violencia social contra los niños y adolescentes en ascenso. Ya uno puede hablar de una cultura de la violencia que se ha venido como desarrollando y que tú vas en la calle y temes de cualquier otro ser humano que esté alrededor de ti. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La violencia social forma parte de una dramática realidad con múltiples expresiones, desde hechos evidentes muy visibles hasta aquellos imperceptibles, prácticamente invisibles, pero que vulneran nuestra calidad de vida. Por lo que agresiones físicas o verbales, homicidios, robos o hurtos son fácilmente señalados dentro del grupo de violencia social, pero la mortandad infantil, la intranquilidad en el hogar, la escasez, la carencia de servicios, también son considerados factores violentos. Veamos. El ciclo de la violencia social contra los niños y adolescentes es dinámico y peligroso si no se toman correctivos a tiempo. Gloria Perdomo, directora de la Fundación Luz y Vida, asegura que lo peor de este tipo de violencia es su silencio. Hay una violencia que está oculta, que está escondida en los hogares, en las casas, donde los niños son víctimas de la violencia de la mamá angustiada por tanto problema, y entonces, bueno, la manera de educar, la manera de criar como pauta cultural suele ser la violencia, no solo la violencia física, sino también la violencia que tiene que ver con la humillación, con la ofensa, con la descalificación del niño. Esa es una violencia que, como no sale en los periódicos y no se manifiesta públicamente, pareciera que no se nota tanto, no importa tanto, pero es una violencia que deja huella, donde hay una relación hostil contra ellos, y eso debería ser atendido oportunamente, brindando apoyo a las familias para el cambio de esos patrones culturales, ¿no? El primer informe anual de SECODAT sobre la violencia social contra los niños y adolescentes, elaborado en 1984, arrojó 20 muertes mensuales de menores de edad en todo el país. Según conteo periodístico, en la actualidad, solo en la Gran Caracas han ingresado de 10 a 12 casos diarios de muertes violentas, lo que en promedio representa 360 cadáveres mensuales. El cadáver de una niña fue hallado en las inmediaciones del Boulevard de Caricuao, municipio Libertador de Caracas, durante la mañana de hoy. Se presume que se trata de la hija de Aileve Betsabe Acosta, quien fue encontrada sin vida cerca de la estación zoológico de Caricuao el pasado 23 de julio. En el estado Lara, cuerpos policiales investigan si existe otra persona implicada en el homicidio de la niña de año y medio ocurrido en la tarde de ayer en el sector Tierra Negra de Barquisimeto. La infante fue degollada por su propia madre, según la versión oficial. La hipótesis se maneja luego de los interrogatorios realizados por efectivos del 6CPC. La implicada ha brindado algunas versiones que hacen presumir que la misma presenta problemas psicológicos. La participación activa y creciente de los menores es también una realidad preocupante. Un estudio en enero de este año 2014 reveló que en el municipio Sucre, aquí en Caracas, que en un 40% de los homicidios estarían involucrados menores de edad, bien como víctimas o victimarios. De tal manera que ya uno puede hablar de una cultura de la violencia que se ha venido como desarrollando y que tú vas en la calle y temes de cualquier otro ser humano que esté alrededor de ti, vas caminando, y eso que nosotros sentimos como adultos, que vamos caminando y volteamos hacia atrás, quién te va a quitar la cartera, quién te va a agredir o quién te puede lesionar, eso lo sufren criaturas de 7, 9, 10 años, 11 años. Hay niños que en las comunidades populares, por ejemplo en Petare, han tenido que dejar de estudiar porque han sido amenazadas por alguien de su propia comunidad. Un joven de 22 años, identificado como Braider Omar Salas Álvarez, fue asesinado a manos de un amigo de la infancia. El asesino pensó que la víctima lo había visto cuando robaba unos retrovisores de unos transportes de la ruta Las Mallas en el municipio Libertador de Caracas. Fernando Pereira señaló que, como en el caso de los menores víctimas, no se cuenta en el país con cifras oficiales sobre menores victimarios,
Los datos son cruciales, a su juicio, para desarrollar políticas en pro de los niños y jóvenes. Lo que afirma es un compromiso nacional e internacional. Y eso es una deuda que todavía sigue pendiente y que nos hace hacer un llamado nuevamente, porque mientras eso no sea así, nos demuestra que no se está, como política pública, las autoridades no le están prestando la atención que deberían. Durante el velorio de la joven de 20 años, Yesenia Mujica, cuyo cadáver desmembrado fue localizado el pasado domingo en la parroquia San Juan, sus familiares exigieron que los responsables de este hecho sean detenidos y les sea aplicado todo el peso de la ley. Se están perdiendo muchos valores, hay mucha agresividad. Eso se tiene que terminar. Entre las principales recomendaciones que dan los expertos para aminorar la violencia hacia niños y adolescentes está la creación de un sistema nacional de registro de violencia contra niños, niñas y adolescentes, un plan de formación familiar para una crianza positiva y otro plan de formación de funcionarios públicos en materia de familia para evitar la normalización de la violencia. Que lamentablemente en las pocas estadísticas que tenemos disponibles en que se expresa una cifra creciente de muchachos muertos o heridos por armas de fuego, que las principales víctimas fundamentalmente son varones, son niños entre 11 y 21, 22 años de edad. Esas son las principales víctimas mortales, pero además la mayoría son pobres, son de zonas populares o de zonas económicas de mayor pobreza donde están ocurriendo estas muertes. Así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brinda. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com y también nos pueden seguir por Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. ¿A usted le afecta la situación país emocionalmente? Claro que sí, me afecta. El estrés es algo que nos pasa a todos, pero debemos de lidiar con él. Lamentablemente la situación sociopolítica del país es uno de los factores que yo diría que influye más en él. Esa cosa tan terrible que es sufrir en silencio, de ansiedad, de depresión, de tener ideas negativas permanentemente, de estar desmotivado, desconectado de la realidad social, de la realidad familiar. Porque uno de los grandes temores que nosotros tenemos es que el paciente no busque ayuda y se complique con su trastorno, es decir, que se cronifique, que el paciente caiga en estados depresivos muy profundos, pueda tener inclusive ideas de suicidio. La situación mental se ha deteriorado. Eso está a la vista de la forma como se vive, de la angustia permanente en la que estamos sometidos.